Contactarte con Cablevisión y Fibertel ahora es más fácil. Porque valoramos tu tiempo, ponemos a tu alcance múltiples formas de contacto para que elijas la que te resulte más cómoda. Atención telefónica, redes sociales, correo electrónico y acceso al sitio clientes para que puedas autogestionar tu cuenta, ver e imprimir la factura, realizar pagos, chatear con un representante y mucho más. Todos los días, las 24 horas y sin moverte de tu casa. Con Cablevisión y Fibertel, disfruta más. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial de Necochea Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Ciudadano, donde siempre, como todos los miércoles, vamos a hablar sobre diversos temas que tienen que ver con la realidad política y social de nuestro distrito. En este primer bloque tenemos invitadas, son ambas dirigentes de la Unión Cívica Radical, presidente y vicepresidente respectivamente, Silvia Sada y Carola Bertoldi. Las hemos convocado en principio por dos temas puntuales, pero vamos a hablar sobre algo más también. En principio, y teniendo en cuenta, Silvia, su carácter de docente, básicamente, sabemos que ha tenido una postura por allí diferente, la Unión Cívica Radical a través de la Comisión de Educación, diferente del gobierno provincial con respecto a estos equipos de orientación escolar que en principio se preveía que tuviera uno cada escuela, pero el gobierno provincial ha decidido que sean distritales, es decir, una racionalización de los recursos humanos, podría decirse. Sí, sería como una optimización de los recursos humanos. Exactamente. Con ese criterio es que se dispuso esa medida. Digamos, el fundamento, por supuesto, no es que esté absolutamente erróneo, al contrario, es fundamental, es tener, digamos, la intervención de los equipos de orientaciones escolares en todas las escuelas y, digamos, la resolución por ahí es como que sobrepasa la ley. Claro. La Ley Provincial de Educación 13.688 expresa que justamente disponga cada establecimiento educativo su equipo de orientación escolar. Hasta el momento no es que la ley ha sido cumplida en su totalidad. Claro.
justamente se saca esta resolución, dado que en especial hay ausencias de los equipos, de los cargos, que siempre se ha pedido, desde hace muchos años se viene pidiendo, en jardines de infantes puntualmente, y en otros establecimientos y otros niveles y modalidades. Como justamente usted dice, en la Comisión de Educación nosotros invitamos en la última a equipos de orientación escolar como para que explicaran en ese contexto cuál es el fundamento del cual se digamos, rechazan la resolución. Por supuesto que, como vos decís, con la trayectoria, digamos, en educación que he tenido, obviamente no acompaño en este sentido porque, digamos, sería como contrarrestar la ley, ¿no? Y más el trabajo que realiza cada equipo de orientación escolar en la institución, desde el acompañamiento a los alumnos como a las familias, y la realidad institucional es muy difícil de llevar a cabo año en ciclo lectivo, de marzo a diciembre, digamos, tiene que tener una continuidad institucional que es bueno tenerla a lo largo de los años. Bueno, en este sentido escuchamos, estuvo presente nuestra concejal Graciana Maizani, y en concordancia con lo que se hizo en la última sesión del Consejo Deliberante, también, digamos, se acordó en esa reunión no acompañar esta resolución. Pero bueno, sí, digamos, con propuestas concretas como por ahí el cambio de no acompañarla, sí sería bueno hacer una revisión por cada uno de los distritos como para ver de qué manera se puede llevar a cabo la implementación en cada establecimiento de equipos de orientación escolar estables, o por lo menos dentro de lo que sería la estabilidad. ¿Puede haber diferencia entre establecimientos escolares respecto de la utilidad a pleno de estos equipos? Exactamente. Nosotros, bueno, en la reunión quedó ampliamente aclarado que a veces los equipos de distrito tienen varias instituciones que abordar diferentes problemáticas, y bueno, el estar en un establecimiento le permite tener, digamos, la continuidad de esa problemática el día a día. Claro. Entonces a veces se hace difícil cuando uno no tiene el equipo en la institución. Bien. Bueno, Carola Bertoldi, la Unión Cívica Radical forma parte de la coalición Cambiemos, que está integrada por otros partidos, por el PRO. Igual al respecto quiero hacer algún comentario, si puedo. Sí, cómo no. Sí. Bien, porque lo que plantea Silvia es una posición que se habló dentro de la Comisión de Educación, no se ha pronunciado la Unión Cívica Radical en su conjunto, no hubo un plenario al respecto, o sea, esto es una opinión que ha dado la Comisión de Educación que se estuvo trabajando. De hecho, yo opino de otra manera, y somos unos cuantos en los que no estamos totalmente en desacuerdo, no estamos en desacuerdo con la resolución, entendemos que está dentro de las facultades de la provincia de Buenos Aires, de educación de la provincia de Buenos Aires, justamente dictar una resolución de este tipo, porque entendemos que sí es cierto la problemática que existe, pero también como faltan en algunos lugares, hay equipos que son excedentes y también es necesario optimizar los recursos. Y como podemos exigir que existan estos equipos en un montón de lugares, también tenemos en algunos lugares donde es excedente. Y lo que de esta manera se estarían haciendo es una optimización de los recursos humanos en el área de educación. Más allá de eso, también tenemos, además del tema de la optimización de los recursos, también la resolución lo que está planteando es facultando un poco más a los distritos a tomar decisiones y revisar en cada uno de las escuelas que hay en cada distrito. Está facultando más a los distritos para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque se les solicita que realicen diagnósticos a qué escuelas se necesita más, en qué escuelas menos. O sea, el fundamento de la resolución entendemos que es muy positivo, porque justamente lo que se está queriendo hacer es llevar estos equipos a mayor cantidad de equipos. Bien, de modo que se observa una diferencia interna respecto de este Exactamente, punto. Por eso te quería aclarar, porque nosotros dentro del radicalismo somos pluralistas y no siempre tenemos una sola mirada de las cosas. Bueno, les voy a preguntar sobre otro tema para ver si también hay alguna diferencia interna. En este caso decía que son varios los partidos que conforman la coalición o el Frente Cambiemos, y en los últimos días declaraciones de la doctora Elisa Carrió provocaron malestar en varios sectores.
fundamentalmente a partir de unas declaraciones donde de alguna manera burlonamente se refería al poder de decisión de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Cambiemos, van agregándose de alguna manera en el sentido de que se iban a tomar decisiones que decidieran tanto la doctora Carrió como el ingeniero Macri. Sí. Bueno, entiendo que las declaraciones fueron desafortunadas. Si bien, perdón, después señaló que se había tratado de una supuesta broma. Sí, por eso, entiendo que las declaraciones fueron desafortunadas. Igualmente me parece que los dirigentes tenemos que tener mucha responsabilidad. Hay muchos temas que están preocupando a la sociedad, tanto acá en lo local, como en la provincia, como en la nación. Exactamente. Como para estar hablando de este tipo de cosas, si me ofendo o no me ofendo. Me parece que la discusión pasa por otro lado, que hay que empezar a hablar de otros temas, generar ciertos consensos sobre políticas públicas concretas, y realmente los dichos no aportan nada. Bien. Silvia, ¿cuál es la opinión de ella? Sí, absolutamente. Es empezar y terminar ahí. Sabemos cómo es la diputada Carrió, sabemos que no es el primer exabrupto que ha tenido. Sí, como partido político tenemos la obligación ante la sociedad, tanto afiliados como no afiliados, de expresarnos y de expresar nuestra realmente repudio ante estas declaraciones, pero terminan ahí. Me parece que es fundamental porque, bueno, es no decir también, crear como que, bueno, que uno acepta las decisiones de los demás, y no es así. A nosotros, por suerte, en el partido, la Unión Cívica Radical, no nos manda nadie, que solamente las decisiones internas que hemos tenido de nuestros afiliados y de quienes nos ponen en el lugar que estamos. Cada una de nosotras ocupamos un lugar que representamos a un grupo interno diferente, y sin embargo están confiando en nosotros como para llevar adelante lo que se inició el año pasado y lo que estamos continuando este año para afrontar el 2019. Bien, Carola Bertoldi, ¿cómo está hoy por hoy la Unión Cívica Radical en el distrito de Necochea, dentro de lo que es el Frente Cambiemos? Bueno, dentro del Frente Cambiemos, hace unos pocos días estuvo visitándonos el diputado Mosca, sí. Y se realizó una reunión en la cual participamos nosotros y participaron los distintos sectores de Cambiemos. Después no es que tengamos demasiada comunicación con los distintos partidos que integran Cambiemos, salvo obviamente la lógica que pueda llegar a tener la concejal Maizani con sus pares, claro. Pero no, a nivel partidario nosotros no hemos tenido ningún tipo de convocatoria y tampoco ha surgido de hacer reuniones. Pero bueno, como te decía, cuando fue el otro día la visita del diputado Mosca, sí estuvimos reunidos y planteándole las problemáticas que tiene el distrito, en ese sentido todos los partidos que integran la Alianza Cambiemos. Bien. Y Silvia, ¿cómo se siente como radical dentro de Cambiemos, más allá de diferencias que puede haber entre los distintos partidos? ¿Ratifica su pertenencia a esta coalición? Bueno, en realidad nosotros, sí, efectivamente, por ahora pertenecemos a Cambiemos, identificados propiamente como partido, que el hecho de formar parte de una alianza no significa que uno pierda identidad partidaria. Al contrario, que yo creo y estoy convencida que la Unión Cívica Radical aporta y debería aportar mucho más a esta alianza, que es muy importante. Tenemos personas muy valiosas en el cual tendrían, digamos, que tener mayor participación. Creo que solamente una alianza puede funcionar con la participación de todos quienes la componen. Por eso es importante que la Unión Cívica Radical exprese su doctrina, su identidad partidaria, y por supuesto en beneficio y pos de que esto continúe, ¿no es cierto? Y que puedan solucionarse fundamentalmente los graves problemas económicos en los que tiene que afrontar todo habitante de la República Argentina. ¿Cómo funciona esta alternancia entre la presidencia, que ha ido rotando, ¿no? Un año una y otro año otra, que pertenecen a distintos sectores internos del radicalismo? Lo que pasa es que tenemos una mesa en la cual estamos los distintos sectores internos y funciona. A ver, sí. Con diálogo funciona, está todo bien. Estuve yo un año como presidente, ahora está Silvia, y bueno, no hay demasiadas diferencias porque la presidencia es la cara visible, pero no quiere decir que ninguno de nosotros es más autoridad que otro. Somos todos pares en la mesa y trabajamos de esa manera. Bien, durante algunos años hubo mucho internismo dentro del radicalismo local, luego
un trabajo de artesanía interna, digamos, y se Sí. logró una armonía entre todas las fuerzas, más allá de alguna diferencia. ¿Cuál es la perspectiva para el 2019? ¿Creen que habrá finalmente alguna elección interna o que los candidatos pueden surgir de acuerdos entre los distintos sectores? Nosotros en este momento tenemos que trabajar para la elección de las autoridades partidarias para este año, Que es en octubre, que es la ahora en elección. octubre, el 28 de octubre, que todavía no se han definido todas las pautas. Desde el Comité Provincia estamos esperando ese tipo de noticias. Es el primer horizonte que tienen. Pero entonces. por eso, es el primer horizonte, va a ser ese, vamos a estar trabajando. Lo único que nosotros queremos trabajar es para fortalecer la Unión Cívica Radical, que tiene mucho para aportar, acá sobre todo en el distrito de Necochea. Y bueno, estamos trabajando para eso, para tener distintos mecanismos de diálogo donde todos podamos conversar, donde, como vos decías, en otras épocas ha sido diferente. Esperamos seguir afianzando esta forma de trabajar. Silvia, ¿cuál es la perspectiva que Sí, no nos asusta que pueda llegar a existir una interna, es decir, al contrario, cuando hay varios oposiciones, o dos o más de una opción, es importante, como dice Carlos, nosotros lo que hemos tratado de hacer es tener una continuidad. Bueno, a mí me ha facilitado el trabajo en equipo, el trabajo institucional, por ahí uno tiene que forzosamente trabajar en equipo y es muy importante para fortalecerlo. Ambos y todos los que pertenecemos a la mesa tenemos un objetivo que es respetar lo que se pactó, que es la unidad, y por supuesto prevalecer el partido por sobre las diferencias individuales, y creo que eso lo estamos llevando adelante. Veremos qué es lo que pasa para el próximo año, veremos ahora, como dice Carola, tenemos las elecciones partidarias y eso es fundamental para poder hacerlo prolijamente como lo hemos llevado hasta ahora. Bien, la última pregunta para ambas: ¿cómo observan si es que hay relación entre las autoridades partidarias y los integrantes del Consejo Deliberante y del radicalismo, ¿no? Los dos integrantes del bloque radical? ¿Cuál es la relación? Bien, por suerte bien. Graciana, se acerca al comité, tiene asiduamente nos informa de lo que va ocurriendo y cuando podemos participamos de las sesiones. Es más, en el día de mañana justamente Graciana va a presentar un proyecto en el cual estamos preocupados, que fue un tema también de la Comisión de Educación, sobre el edificio de la secundaria número 17. Bueno, Graciana va a presentar un proyecto en el cual se pueda alquilar el edificio de la calle 58, que se encuentra y 51, de la Universidad del Siglo XXI. Ella va a detallar bien y fundamentar, pero fundamentalmente con los aportes que realiza la provincia de Buenos Aires como coparticipación al distrito a través del fondo educativo. Como para subsanar esta deficiencia que tienen edilicia los alumnos de la secundaria número 17. Bueno, les agradezco mucho la presencia aquí esta noche una vez más. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos. Así estuvimos con Carola Bertoldi, vicepresidente actual, y Silvia Sada, actual presidente de la Unión Cívica Radical de Necochea. Pausa comercial, volvemos aquí en TCN, en El Ciudadano, con más invitados. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Quequén. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar.
SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Continuamos aquí en El Ciudadano, estamos con la doctora Florencia Angeletti, abogada del fuero local, quien tuvo a cargo la función de ser representante como particular damnificado de la madre de Melissa Núñez, la joven que murió en abril de 2015, el 13 de abril precisamente, a causa de un derrame tóxico producido en la zona portuaria de Quequén. Lo cierto es que el juicio se llevó a cabo, fueron condenados los hermanos Fernando y Emiliano Cañada a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, si bien no está firme la condena, por eso no están actualmente ninguno de los dos detenidos. Pero antes de hablar con la doctora Angeletti, yo quiero y los invito a ver una escena que se produjo sobre el final de este juicio, ya cuando había culminado, y es precisamente el abrazo entre la mamá de Melissa Núñez, Mercedes Fernández, y uno de los hermanos Cañada, en este caso, porque vamos a hablar luego con la doctora Angeletti sobre lo que se denomina justicia restaurativa. Hola, hola. Y no, estoy viendo. Hola. Bien, doctora, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, yo más allá de lo profesional, creo que ver esa escena es algo realmente conmovedor. Más allá de lo profesional, yo como periodista, usted como abogada, creo que es un hecho poco común en principio, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, se ha dado este final, esta situación restaurativa para ambas partes. Quiero aclarar ante todo que la justicia restaurativa no es una ideología, que eso la doctora Jiménez mientras explicó el fallo dijo que la justicia penal no tenía nada que ver con las ideologías, y la justicia restaurativa es igual que la justicia retributiva, son soluciones que busca el Estado para darle una respuesta a la sociedad y a los conflictos que la sociedad tiene. No siempre, en todos los casos, puede aplicarse una justicia restaurativa, hay veces necesitas retributiva por una cuestión de que hay determinados delitos que por la gravedad, los abusos sexuales, por ejemplo, que son de una gran gravedad, dudo de que pueda haber una restauración, porque hay cuestiones psicológicas también que afectan. En el caso concreto, que era un homicidio, que podía tener, que lo único que estábamos discutiendo era si había sido intencional, o con dolo o culpa, no. Y claro, la línea era muy delgada. Cuando uno, la gran ventaja que tienen los procesos penales del 98, esta parte, es la oralidad, la inmediatez, entonces todo se ve. Y bueno, más o menos en la causa uno iba viendo que no había sido tan así. Yo tomé la causa el año pasado, obviamente que la única información que tenía era lo que escuchaba por los medios, como cualquier ciudadano, cualquier vecino, y cuando empecé a leer me fui interiorizando que no era tan así como se había relatado en una fábula. Estaba muy bien llevada por la Fiscalía. Y el retraso que había tenido tenía que ver, obviamente, con cuestiones de recursos y situaciones del derecho que van haciendo que los procesos se alarguen, hay veces demasiado. Así que poco antes de llegar al proceso, esto que estoy contando es inédito, poco antes de llegar al proceso, en lo particular tenía una gran carga de conciencia. Yo pertenezco a Pensamiento Penal, a Pensamiento Civil. Si bien no soy parte de Víctimas por la Paz, porque por suerte no me toca ser víctima, comulgo con ideas punitivistas más leves o más restaurativas de las que estamos acostumbrados a ver, por una cuestión primero de humanidad
Y segundo, porque hoy en día las cárceles bonaerenses, que no se dicen, más allá de que están sobrepobladas, cada preso nos cuesta 50.000 a 70.000 pesos. Entonces, si vos me preguntás a mí como ciudadana, si yo prefiero que los delitos de 5 años para abajo, 4 años para abajo, posibilidades de restaurar de otra manera, estén en su casa, ponerles 10.000 pesos en el bolsillo, acompañados por su familia y fuera de Batán, y a mí como Estado me cierra, porque los privados de libertad en Batán están saliendo con un alto grado de discapacidad, si es que salen. ¿De discapacidad? Sí. ¿En qué sentido? Y se les caen los dientes, gangrena. Capacidad física. Sí, sí. Entonces eso es una carga para el Estado, y el Estado debe responder después económicamente si te llevan adelante por un daños y perjuicios. Y está bien que responda, porque en realidad que me priven de la libertad ya es la pena que me dieron, y me tienen que tener, el resto de las condiciones tienen que ser buenas, porque está mi salud en juego, está mi vida en juego, más allá del delito que haya cometido. Ahora, si yo no se lo puedo asegurar, cuando sale lo tengo que resarcir, si es que sale, o resarcir a la familia. Entonces yo como ciudadana me parece que la política penitenciaria está muy mal manejada, con un alto grado de corrupción, porque no puede ser que un preso nos salga más de lo que podemos gastar vos o yo con nuestras vidas, ¿no? Afuera. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, volviendo al caso que nos convoca, me parecía que los Cañada no eran personas para ir a Batán, realmente no satisfacía a nadie que fueran presos. Y la madre es una persona, Mercedes, una persona maravillosa que tiene la desgracia de haber perdido otro hijo más. Entonces nos contaba que en Corrientes no es común que se persiga los delitos a todo el mundo y por igual. Entonces, por ejemplo, al hijo lo habían tirado en una moto y nunca jamás había tenido un juicio penal ni un juicio civil, más que un seguro que fue y pagó el daño propio del aseguramiento de los autos y nada más. Y esto, el perdón de los hermanos Cañada vino como a sanarle, a que la reconozcan, a ver que alguien está sufriendo y decirle, perdóname. Hice todo lo que creí mejor en una desgracia y bueno, se me fue de las manos. No obstante, de esa reunión particular que se dio, que es muy importante porque... Reunión entre las partes, digamos, entre la partes, madre de la víctima sí, y sí. El victimario, de alguna manera, si se puede considerarlo así, pero por lo menos el responsable. De hecho, uno de los responsables. Uno de los son dos hermanos. Bajo mi punto de vista, sí. Claro. Porque, ¿a qué se refiere en este caso? Uno de los responsables me refiero a los hermanos. Los otros responsables, y se pudo ver claramente en el juicio, y el voto del primer juez, Ernesto Juliano, lo ve también perfectamente, fue una cadena de hechos, de acciones erróneas, de acciones culposas, incluso luego de derrame. Exactamente. Si el Estado hubiera estado valga el juego de palabras que realicé, se entiende, realizando su tarea, para lo que le pagamos el sueldo y para lo que pagamos nuestros impuestos, para tener funcionarios que estén capacitados, y en el momento que se los necesita, Melissa no hubiera muerto. Sí, más allá de la negligencia, como dijo la doctora Gabriele, a su criterio, o la falta de responsabilidad según el criterio de otros, o la desatención de los hermanos Cañada para que esto se produjera, si se hubiese actuado desde otros sectores, la muerte era totalmente evitable. Totalmente. Es más, suerte tuvimos que murió nada más que Melissa. Claro. Podría haber muerto más gente en el barrio. No se dio aviso para evacuar las viviendas, una serie de inconvenientes. Y Policía Ecológica lo dijo claramente, es decir, no te estoy diciendo nada fuera de... lo declararon, los dos se llaman García, los dos declararon que a la media hora le dijeron a los vecinos, acá no hay más nada para hacer, todos a sus casas, y se retiraron. Sí, introdujeron el lugar a que era una bomba de tiempo, ¿no? Sí, justamente lo que no tenías que hacer era encerrarse en la vivienda, que Melissa lo hizo y murió.
Los otros también tuvieron que ser llevados al hospital, una serie de personas. Sí, es más, hay gente que durmió en sus casas, por eso digo que Claro. fue una desgracia con mucha suerte. Hay familias que hacía mucho frío, por lo que quedó bien establecido. Doctora, más allá de este hecho en particular, pues yo estuve presidiendo parte del debate oral y precisamente le habíamos invitado porque nos llamaba la atención precisamente algunos conceptos vertidos por usted y queríamos saber efectivamente cuál es la definición que puede hacerse de esto que se ha dado en llamar la justicia restaurativa. Como usted ya hizo dio un principio del análisis, pero ¿en qué se diferencia de la justicia tradicional o punitiva? Bueno, la justicia restaurativa, esto quiero que quede bien claro porque... Lo primero que dijo usted que no se trata de una ideología, Bien. tal cual, que es los conceptos que vertió la doctora Jiménez ayer explicando el fallo y en su fallo. No es una ideología, esto no es una ideología política, ni ideología espiritual, ni religiosa, ni nada que se le parezca. Es una respuesta que da el Estado, hoy por hoy es la respuesta que están dando los países del primer mundo, y me parece que los países emergentes o de tercer mundo, como podríamos ser nosotros, sería mucho más útil. Volvemos a reiterar, los países del primer mundo, por ejemplo, tienen un sistema penitenciario privatizado. Entonces no les sale, son empresas directamente las cárceles. Nosotros, con más razón, si nosotros previniésemos un montón de situaciones o utilizáramos la justicia restaurativa para hechos menores, por ejemplo, ayer discutíamos con un grupo de colegas funcionarios públicos. Yo no quiero que el funcionario público, a mí no me interesa que el funcionario público vaya preso, a mí me interesa que se le saquen los bienes, si hay una malversación de bienes, o que no vuelva a ser funcionario. A mí de los Cañada realmente, más allá de la pena que también nosotros habíamos pedido por el hecho culposo, de ejecución condicional, nos interesaba que no manipulen más estos ni agroquímicos ni residuos peligrosos. Entonces ellos ofrecieron autoinhabilitarse y nosotros pedimos la inhabilitación por 10 años. Claro. Que de hecho lo decidió el tribunal, ¿no? Sí, y más allá de eso también lo que solicitamos, los hermanos Cañada habían resarcido a todas las víctimas que habían iniciado sus juicios por daños y perjuicios y quedaba pendiente el de Mercedes y la familia, así que bueno, también uno busca resarcir de la mejor manera o de la manera posible, no sé si es la mejor, un montón de situaciones y entre ellos está el levantar un monolito, no se llama porque en realidad es una especie de espacio verde que se va a hacer en el barrio y a costa de los Cañada, y están haciendo las tareas administrativas los Cañada en la plaza de Quequén, el barrio Puerto Quequén, en conmemoración de Melissa y de todas las víctimas y de todo el barrio. Entonces, uno lo que hace con esto, con la justicia restaurativa, es visibilizar el problema, visibilizar a la víctima, escucharla realmente y decir, ¿cómo te sentís vos como víctima restaurado de esto que rompió el delito, de esta asociación que rompió el delito? Y vos me dirás cómo te sentís restaurado. Entonces yo que soy Estado no puedo venirte a imponer a vos, porque vuelvo a ser violento, la forma en que vos te tenés que restaurar. Ahora, aquí es fundamental la actitud de las partes, ¿verdad? Sí. O sea, de las partes, sí, de los operadores del derecho, de los operadores de la justicia, de todos. Destaco profundamente la tarea fiscal. Fue una causa muy mediática, entonces obviamente que empezó con mucha fuerza, con una figura dolosa. Reclamos de justicia. La gente que declaró en un momento en la fiscalía no dijo lo mismo oralmente, es decir, fue mucho más leve y autoincriminándose. Esto que te digo de policía ecológica, se terminaron autoincriminando de alguna manera. Claro. Entonces, y la doctora Gabriele tuvo mucho coraje en empezar con una figura dolosa y después que fueron pasando todas las etapas de debate, decir yo no puedo acusar por dolo porque no lo veo. Claro. Y cambiar a culposo bajo el riesgo de que el tribunal pudiera ser lapidario con ella. Finalmente, bueno, se dispuso el tribunal por mayoría. Sí, igualmente que por quedó... mayoría la condena a 3 años, pero había diferencia en cuanto a si era culposo. Exactamente, o si había dolo, lo que dejó en claro intencionalidad. La presidenta del tribunal era que la fiscalía le vino a poner como un tope con ese delito, cosa que en este sentido el derecho dice que en la provincia de Buenos Aires
el padre del borrego o la madre de la investigación fiscal es la Fiscalía, de la investigación penal es la Fiscalía. Entonces son los que vienen a acusar, a romper tu estado de inocencia en el Estado de Derecho que tenemos. Sí. Doctora, ¿satisfecha con lo que se decidió finalmente en el tribunal? Sí, me parece, vuelvo a reiterar, por una cuestión de ideología, esto sí es de ideología, que la punibilidad, en este caso la privación de libertad, nada, yo me gustaría esas camas libres de Batán para otra gente y otros hechos más graves, tal vez como el que estaban ahora hablando de este señor que vivió la semana pasada, el Guillermo de Pierro, que murió a consecuencia de un violento asalto. Violento, doloso, bueno, no quiero juzgar, no conozco la causa, pero suena ya como... Entonces, ocuparla con los hermanos Cañada no me suma a mí como ciudadana, estoy hablando, no como abogada. Por lo demás, contenta porque la situación esa que se vio del abrazo recién, sí. Se vivió la primera vez que ellos se encontraron, que tardaron como 3 o 4 horas en hablar, pasó el primer día del juicio, que creo que lo vieron, que ellos se saludaron con un beso, es decir, situación muy civilizada, sí. Que conmocionó a toda la sala, porque hasta la doctora Besoín, que estaba representando a los menores que afectados terminó haciendo el mismo alegato, convencida, emocionada, e inclusive me invitó a un congreso que va a haber de justicia restaurativa para el fuero de los menores, que es importantísimo, porque mandar a menores presos son el futuro de nuestra sociedad. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos con más invitados aquí en El Ciudadano. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy bien, estábamos aquí con Luis de Castelli hablando fuera de cámara sobre temas que tienen que ver con la educación precisamente, y es por lo cual lo hemos invitado, es el inspector distrital, jefe distrital de educación, y días pasados estuvo en la ciudad de La Plata, donde se brindaron conclusiones del programa Aprender, lanzado precisamente para decidir de qué manera está hoy por hoy la educación en el país y particularmente en este caso en la provincia de Buenos Aires. Luis, tuvimos alguna satisfacción en principio con la escuela de Clarás, no recuerdo el número. Sí, la secundaria número 12 de Clarás. Número 12 de Clarás. Que... nosotros venimos, Hugo, la verdad es que, digamos, el operativo Aprender, digamos, que son las primeras pruebas que se hacen a nivel provincial, generó en 2016, vos recordarás, mucha resistencia, sobre todo, digamos, del frente gremial. Con de hecho había docentes que instaban a no... Exacto, fue bastante complejo. A no responder a las preguntas. Exactamente, pero bueno, se llevó adelante. La verdad que es una instancia más de evaluación. Nosotros teníamos algunas dudas en su momento, sobre todo en el nivel primario, con la aplicación del multiple choice, pero la verdad es que los chicos no solamente lo resolvieron satisfactoriamente, sino que en el 2016... nosotros, tanto en práctica de lenguaje como de matemática, en los dos niveles, estuvimos por encima de la media provincial y nacional.
Se repite en 2017 el operativo, se mantiene las dos áreas en nivel secundario, tanto en prácticas de lenguaje como en matemática, se vuelve a medir y la verdad es que los resultados vuelven a mejorar, digo, sensiblemente en prácticas de lenguaje en el nivel secundario, en el nivel primario no se toma práctica de lenguaje como en 2016 matemáticas, se toma naturales y sociales. Y en matemática, digamos, si bien se mejora, es a nivel nacional, son los resultados más bajos. Si nosotros miramos estos datos, digamos, comparativos 2016-2017, nosotros vemos que el desempeño en el área de matemática en 2016 satisfactorio fue el 42,8 y el 48,7 en 2017. Y vos me decís, ¿cómo miramos el vaso? Y yo digo, bueno, lo miro medio lleno. ¿Cómo lo están mirando los directivos de secundaria? Porque acá había una devolución individual, acá institución educativa. Con lo cual, en esa devolución que hace, digamos, la Dirección Nacional de Formación Continua, que lleva adelante el operativo Aprender, están establecidos qué cosas los chicos o los adolescentes no pueden resolver. Y están trabajando sobre eso. Y me parece que es lo más interesante. En el distrito, en función de los resultados y teniendo en cuenta que estos son números, digamos, que nos socializan, justo yo estoy convocado el día que se celebra la efeméride del aniversario de Belgrano, del Día de la Bandera, se está trabajando mucho. Nosotros dijimos acá ya el año pasado, en un programa, creo que con Nancy Almacio, la articulación. Y si nosotros tenemos dos tipos de articulación. La primera articulación la tenemos en el nivel inicial con el nivel primario. Sí. La que trabajamos muy fuerte en los últimos años es el nivel primario con el secundario, pero el secundario con el nivel terciario. Porque en realidad, yo hace un rato hablaba con Silvana Puebla, la directora del Instituto 31, sí. Y digo, el perfil de docente que nosotros necesitamos es el perfil que también requiere que estos datos fríos, datos duros, digamos, también mejoren. En ese encuentro hubo, que estuvo el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, estuvo Gabriel Sanchezini y el vicegobernador. Lo que ahí adelantó el ministro Finocchiaro es que se está trabajando sobre un plan nacional, digamos, de matemática, de la enseñanza de la matemática, con las características propias de los diseños nuestros. Con lo cual, ¿qué dice el ministro? Una cosa que yo comparto. Si el chico se aprende de memoria la fórmula, resulta que le puede ir bien o le puede ir mal. Lo que se necesita es que la didáctica lo lleve a la resolución de la situación por el camino que el chico pueda, no por el que está establecido. Entonces me parece que eso es interesante. En un momento se logró hacer en primario, porque a veces el chico llegaba a la resolución del problema por otro lugar, porque en realidad, hablando del pensamiento lateral, como decía Finocchiaro, llegaba por otro lado a la resolución del problema, pero llegaba. A través del razonamiento. Exacto, entonces, digamos, bueno, ¿qué decía el profesor? No es así, esta es la fórmula. Entonces me parece que eso se está pensando, se está repensando en función de estos números, Hugo, porque la verdad es que si nosotros miramos en el área de prácticas de lenguaje y de matemática, miramos lo aprobado en el distrito en el año 2017, el 75% contra el 64% de la provincia y el 32% de Nación. Hay una marcada diferencia. Hay una marcada diferencia. Sí, sí. Y después nosotros miramos el aprobado, digamos, el comparativo en las dos áreas, la verdad que hemos aumentado del 67% al 75% de un año a otro en prácticas de lenguaje y en matemática de un 42 a un 48%. En el nivel primario la verdad es que más que satisfactorio, si vos mirás los números, nos dan realmente muy bien. Esto que habla muy bien del distrito. Esto habla bien de los equipos de conducción, habla muy bien del colectivo docente, habla muy bien del esfuerzo y digamos, bueno, es un dato que nos marca, digamos, un punto de partida. ¿Tenemos que mejorar? Y sí, siempre para mejorar. Obviamente que hay que mejorar. Pero bueno, de alguna manera esto es satisfactorio para el distrito, ¿no? O sea, el hecho de que las cifras, los números fríos aquí están marcando que hay una mejora. Claro, cuando nos convocan, de los 135 distritos que componen la provincia de Buenos Aires, convocan a 32 jefes y sus jefes regionales.
Y la verdad es que era un poco una sorpresa porque no era la anticipación de que iba a pasar. Lo que se socializa ahí, y entre los convocados hay 2 o 3 escuelas, entre ellos la secundaria 12, que es el mejor resultado en la provincia de Buenos Aires en el área de matemáticas a nivel secundario en 6º año. Con lo cual, digo, doble satisfacción. Digo, si es que, digamos, para la localidad de Clará es como ganar la Copa Mundial, digo, lo celebraron mucho. Y yo también lo celebro porque la verdad es que se ha trabajado muy bien durante años, digo, no en el transcurso de 2017 solamente. Esa es la única escuela de la región de gestión estatal que junto con otras 50 escuelas van a formar parte de una prueba PISA similar a la que se toma a nivel mundial, con características propias de la provincia de Buenos Aires, por los resultados altamente positivos. Quiere decir que, bueno, no todos son malas noticias, o no todos son noticias como algunos las quieren presentar. Estos son datos más que auspiciosos. Que tenía muchas razones para estar contenta la docente Cristina Jolani y las otras integrantes del cuerpo docente de Clará. No, claro, porque la verdad es que, bueno, con Cristina nos encontramos en el Teatro Argentino en La Plata y la verdad es que fue un impacto para todos, porque de la región 20 había una escuela de gestión privada y una escuela de gestión estatal. Claro. Y digo, bueno, y que la escuela de gestión estatal fuera de Necochea, la verdad que para nosotros nos llena de orgullo. ¿Esto qué hace? Nos redobla el esfuerzo y el compromiso. Digo, no. Cuando en 2016 todos criticaban esto, yo aposté a esto. Digo, yo lo dije por los medios y digo, y está el registro está. Con lo cual, digo, los chicos, la verdad es que uno recorre y ve al chico al momento de la evaluación y la verdad es que no pasa nada malo les ha pasado por hacer una evaluación. Exactamente. Luis, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Por supuesto, siempre nos queda más para hablar porque la educación es algo realmente apasionante y en ella está el futuro de nuestro país. Totalmente. Gracias a vos. Breve pausa, ya volvemos. Vamos a escuchar a Jimena López, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Necochea. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225. Por mail escribiendo a clientes@cablevisión.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual ingresando en cablevisión.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea.
Y en el cierre, como lo habíamos anticipado, está junto a nosotros Jimena López, que es secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Bueno, Jimena, nos sorprendió días pasados cuando hicimos una nota anticipando, informando que se iban a abrir 6 comedores en conjunto con una de las iglesias evangélicas. ¿Esto Sí. cómo surgió y por qué? Sí, bueno, buenas noches, Hugo, gracias por invitarme. En realidad son 6 iglesias evangélicas que pertenecen a lo que es el grupo de la Pastoral Evangélica. Son diferentes pastores que pusieron a disposición su institución para poder trabajar en forma conjunta con el municipio. Y estamos trabajando en un programa que tiene que ver, si bien se inicia con los comedores, tiene que ver con un trabajo de hace muchos años que vienen haciendo los pastores en el barrio, de esto de lo que se llama la hora feliz o la horita feliz. Y la posibilidad de que nosotros vemos que hay algunas situaciones de mucha vulnerabilidad social que de lunes a viernes tienen aseguradas las condiciones al menos alimentarias a través de los comedores escolares o comedores municipales. Y nos parece que durante el fin de semana por ahí hay que hacer un refuerzo en relación sobre todo a los más chicos. Claro. Empezamos con 6 lugares, que van a estar 3 en Quequén y 3 en Necochea, y la idea es, si bien, a ver, para simplificar le pusimos el nombre de comedor, Comedores. la idea es que sean un lugar de desarrollo infantil. Se va a dar la comida, o sea, la asistencia va a estar presente, pero que esos chicos que comen en el lugar tengan un seguimiento, sepamos quiénes son los papás, dónde viven, si tienen accesibilidad a los centros de salud del barrio, más que nada porque todo lo que tenga que ver con la infancia es una política de desarrollo social desde el inicio, entonces de desarrollo humano. Y bueno, se planteó desde el año pasado, venimos trabajando con las iglesias y este año materializamos a través de la asistencia. Los días sábados va a estar, el menú va a ser igual o similar, porque también tiene que ver con las posibilidades de cocina que ofrece cada uno de los edificios. Claro. Y nos parece que es una forma al menos de extender un día más la presencia del Estado, trabajando en forma coordinada con instituciones del tercer sector. Jimena, ¿y esto cuándo va a comenzar a implementarse en la práctica? A fines de julio, porque hicimos todo un trabajo administrativo también que tiene que ver con cómo poder canalizar el tema de la ayuda en cuanto a recursos, o sea, la posibilidad de comprar alimentos a granel para que estén en cada uno de los lugares en que se abra la asistencia alimentaria. Claro, porque aquí también obviamente es importante la organización para la continuidad, ¿no? Sí. Porque- Sí, para la continuidad y para el sostenimiento. Eso, O sea, exactamente. es un proyecto que tiene diferentes aristas y una es, bueno, nosotros como Estado municipal ponemos al servicio los recursos materiales y todo lo que tenga que ver con el seguimiento y el acompañamiento, y las iglesias evangélicas ponen a disposición todo su voluntariado, lo cual no es poco. No. Muchas de las iglesias ya venían trabajando y tuvieron que cerrar cuando el recurso empezó a ser escaso. Claro. Y bueno, a partir de la posibilidad de concretar algunas acciones, hemos ido trabajando en forma conjunta, y las iglesias evangélicas tienen un trabajo social muy fuerte en lo que es el distrito de Necochea. Jimena, estamos en una época donde en Necochea es muy duro el Sí. clima, las temperaturas son muy bajas y hay gente que tiene extremas necesidades. Sí. En tal sentido, para estos sectores de menores recursos, sectores más vulnerables, ¿de qué manera se está trabajando desde la municipalidad? Y la asistencia, nosotros hoy justo estábamos hablando, la asistencia de los recursos que hemos venido entregando desde el inicio de la gestión de Facundo han ido en aumento. Nosotros hoy llegamos a la conclusión, nosotros teníamos la misma cantidad, 190.000 kilos de leña para distribuir, acopiados este año, similar a la cantidad de kilos que teníamos el año pasado. El año pasado pudimos llegar hasta casi fines de agosto con la misma cantidad de leña, y este año, a la fecha de hoy, tenemos finalizada el acopio de la leña y vamos a salir con una compra a uno de los proveedores de leña para poder extender el plazo de entrega hasta fines de agosto como se hizo el año pasado. Eso demuestra que hay más cantidad de familias asistidas y que seguramente son familias, algunas nuevas. Mañana nos juntamos a cotejar los listados de años anteriores con los de este año, que tiene que ver con las dificultades que están teniendo los grupos, no solamente los más vulnerables, no pensemos en la persona
más pobre de todas. En este momento nosotros tenemos gente que por ahí, la única integración que tiene es en el mercado laboral, pero con sueldos bajos o por debajo de lo que estipula la canasta de bienes y servicios, y que no está pudiendo dar respuesta. Pensemos que por ahí hoy en día la posibilidad de pagar la boleta de gas natural no baja de los 2.000, 3.000 pesos en una casa de una familia tipo, el servicio eléctrico. O sea, hay un gasto cotidiano en el sostenimiento de una vivienda única, familiar, que supera ampliamente, sobre todo cuando en un grupo familiar hay un único proveedor, ¿sí? Cuando hay una de las únicas personas es proveedor y trabaja, si bien tiene un sueldo, hay una integración, si se quiere, al mercado laboral competitivo. Ese sueldo tiene que ver con un mercado laboral en blanco, como se conoce, un trabajo formal. No quiere decir que estemos cubriendo las necesidades básicas del grupo familiar. Entonces, nosotros vemos obviamente el aumento en todo lo que tenga que ver con la asistencia del Estado, no solamente con la asistencia social, también el aumento en la tasa de uso de los hospitales demuestra que hay una población que ve que su capacidad adquisitiva ha bajado. ¿Y de qué manera se hace ese seguimiento y se saca esa radiografía de parte del municipio de cuál es el estado para saber efectivamente a quién hay que brindarle ayuda y concretarle esa ayuda? En principio tenemos distribuidos. Hay un equipo de investigación de condiciones materiales que trabaja específicamente en Quequén, que ha ido arrojando datos parciales, y después tenemos en todos los centros de salud un sistema informático que se llama Citrasa, que es un sistema de trámites de la salud pública, que nosotros lo hemos extendido a todos los efectores donde se hace asistencia social. Este es un programa que se generó, que estaba en el hospital funcionando, que el programador era empleado del Estado, y lo que hicimos fue trabajar con él en la mejora de ese sistema y poder ponerlo en red. Entonces se trabajan en los centros de salud con la carga de los datos de los usuarios y las usuarias que concurren, y a partir del año pasado se hizo un módulo de trabajo social donde se registran todas las intervenciones de los grupos familiares que concurren a cada centro de salud. Entonces, por ejemplo, una persona hace referencia a un centro de salud de un determinado barrio, sus datos son cargados en este módulo de trabajo social que tiene un usuario único. Nosotros estamos avaladas obviamente por el código de ética para trabajar, y nuestras intervenciones tienen un nivel de confidencialidad que tratamos de respetar, que podemos compartir con colegas. Ese módulo no es un módulo abierto a cualquier efector del Estado. Es un módulo que tiene un usuario, una contraseña, que tiene que ver con nuestra matrícula profesional, y ahí se cargan diferentes intervenciones. Yo lo único que puedo ver es lo que carga una colega. O sea, entre colegas podemos ver, sobre todo porque tiene que ver primero con básicamente respetar la intimidad de la vida de las personas, sí, y después con que no a todo el mundo le sirve esa información. Claro. Entonces es una información sensible, pero sí sirve a los fines de pensar un proyecto estratégico que tenga que ver con el desarrollo. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que pasa? El dato, siempre hay una discusión en el Estado en esto de que para qué sirve la generación del dato. El dato sirve específicamente para la generación de políticas públicas, claro, y tiene que estar. O sea, nosotros hemos tratado sistemáticamente en esta gestión de generar datos estadísticos que al momento de pensar en que puede seguir otra gestión o podemos continuar nosotros, no se encuentren solamente con papeles como nos pasó a nosotros, donde no había ningún dato certero, o el funcionario anterior se lo había llevado, o el dato no estaba armado. Bueno, no, acá hay una serie de investigaciones que se han puesto al servicio, que son públicas, que tienen que ver también con investigaciones de la infancia, en donde vemos pautas de crianza, donde vemos cantidad de intervenciones en el año, qué intervención es la que primero aparece, sobre qué tenemos que trabajar más en relación a lo que es la infancia, que no tiene solamente que ver con un desarrollo físico, tiene que ver también con las situaciones vinculares al interior de los grupos familiares, bueno, cómo vamos a trabajar adicciones. Lo que se puede observar es que años atrás se veía que había personas que se acercaban a distintos lugares físicos de la municipalidad para requerir ayuda. Hoy por hoy, seguramente quizás a través de esta metodología, no hay una visibilidad, no se observa a la persona cuando es ayudada. Es decir, seguramente esto tiene que ver con esto que hablabas vos, de respetar la intimidad y tratar de no ser un asistencialismo, digamos, con cierto tinte partidario. Sí, bueno, particularmente yo estoy formada profesionalmente en el trabajo, claro, social, entonces
hay una diferencia, creo que abismal, entre lo que es el asistencialismo y la asistencia. La asistencia tiene que ver con que el Estado debe y tiene que reparar lo que históricamente ha sido sacado y saqueado de los sectores populares. Eso es una mirada que tiene que ver con que nosotros consideramos que el Estado tiene que ser un equilibrador en algún punto. ¿Sí? Un piso de condiciones tiene que haber para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas dentro de un marco de una determinada comunidad, provincia o nación. Y el asistencialismo tiene que ver con generar determinadas cuestiones de dádiva de recursos, como si la otra persona no fuera un ciudadano, no fuera un sujeto, y aparecer con la foto. Y es algo que yo discuto mucho y lo he discutido también al interior del espacio que represento. O sea, nosotros podemos hacer un montón de acciones que involucren lo político. Todo lo que uno hace como gestión es política, claro, todo sí, lo que hacemos obviamente. las personas permanentemente es política. Sí. Lo que no quiere decir que usemos las situaciones de desventaja de muchos grupos familiares para mostrar cómo viven las personas más pobres. A mí eso me parece que, primero parte por mi ética profesional, tampoco lo haría, pero creo que eso no está bien para ningún estamento del Estado, porque en todo caso la pobreza es generada. Cuando vos mostrás esta cosa del asistencialismo, pareciera que la pobreza fuera un acto divino, y en realidad la pobreza responde a un sistema que genera ese nivel de exclusión y que no sabe cómo dar respuesta para que ese nivel de exclusión merme. Por último, Jimena, ¿se observa una demanda creciente de ayuda social? Sí, sí. Desde que ustedes asumieron hasta ahora, quiero Sí, decir. a ver, la lectura que yo me permito hacer por ahí tiene que ver con esto, tiene que ver con que hay una retirada por parte del Estado provincial y nacional, al menos en las cuestiones sociales. Yo eso lo aclaro siempre. Yo trabajo sobre cuestiones sociales, entonces en eso sí puedo decir que yo observo una retirada que tiene que ver con la lentitud en las respuestas que se dan de insumos hospitalarios, de insumos de salud, de asistencia en cuanto a pensiones, bueno, a lo que por ahí vemos que aparece en muchos medios y muchos municipios, la mayoría, nos vemos dando respuesta a situaciones que tienen que ver con cuestiones que responden a lo macro, no solamente a lo local. Sí vemos el aumento en esto, porque vemos que por ahí si hay algún circulante de dinero al interior del grupo, no está alcanzando para cubrir las necesidades básicas, entonces obviamente el Estado también tiene que asistir de alguna forma, y no siempre el Estado asiste en esta forma de la entrega del bolsón, la leña. Por ahí tiene que ver con, por ejemplo, una medicación que no se puede conseguir porque el trámite de provincia tarda o porque se niega y tenemos que subir un escalón más, que es Nación, una medicación que sale 2.500 pesos, no estamos hablando de una medicación de 50.000 pesos como nos ha tocado responder, sino de 2.500 pesos en alguien que gana 10.000 pesos. Después podemos hacer el reclamo a la obra social. Nosotros también tenemos toda una serie de profesionales puestos al servicio de reclamar a las obras sociales para lo que tienen que responder. Exactamente. Pero bueno, hay que estudiar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, uno tiene que estudiar situación por situación. Y sí es cierto que en este corrimiento y en este encarecimiento de cuestiones básicas como son los alimentos, y los estados municipales nos vemos obligados a responder con partidas propias en muchas cuestiones de los grupos, de los más vulnerables, porque obviamente son los más afectados, y aquellos que no son tan vulnerables pero se ven empobrecidos. Exactamente. Jimena, se nos acaba el tiempo. Sí, muchísimas gracias por esta presencia aquí esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Así con Jimena López arribamos al final de un nuevo programa El Ciudadano. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Hasta entonces y muchas gracias por su atención.